Y seguidores de Inminente Final Apocalipsis explicado, y ya vamos promediando nuestro análisis juntos del último libro de la Biblia, de la revelación confiada al apóstol Juan, uno de los 12 discípulos que se encontraba, como charlamos bien en el capítulo primero cuando lo analizábamos, exiliado, preso y obligado a trabajar las canteras en la isla griega de Patmos, ahí en el mar Egeo, por haberse negado a tributar culto a un emperador, muy probablemente Domiciano, que exigía para sí mismo honores y reconocimientos como si él mismo fuera Dios. Así que en esas circunstancias extraordinariamente dramáticas le fue confiada a Juan para nosotros la revelación, el contenido del último libro de la Biblia, probablemente, seguramente el más enigmático de todos por su altísimo contenido simbólico, por su contenido sumamente connotativo. Son enigmas que están encriptados, que están dirigidos a la generación final. Nosotros somos adeptos, somos partidarios de la lectura futurista dispensacionalista, así que entendemos que estos hechos que se narran en el Apocalipsis de Juan son referidos al futuro del mundo, a la última generación precisamente que va a presenciar el descenso de Jesucristo sobre la tierra. En especial creemos que los creyentes ya no vamos a estar en el mundo cuando empiecen a suceder algunas de las cosas de las que nos vamos a empezar a ocupar, muy en especial a partir de ahora. En el capítulo anterior, breve recapitulación, veíamos el mensaje confiado a los 3 ángeles, veíamos también cómo los 144.000 se manifestaban en un estadio, entendemos nosotros, ya posterior a esta época, a esta dispensación, en el milenio, en el reino milenial, y veíamos también esas 2 cosechas que se refieren de manera simbólica, de manera prácticamente alegórica, es más una metáfora extendida, una alegoría, quiero decir, lo que se narra ahí, ¿no? Que son las 2 cosechas, la cosecha de Dios, muy probablemente los 144.000 o los que van a ofrendar su vida para Dios. Esta es la sensación, por lo de pasar la hoz, a mí me suena a esa decapitación que va a tener lugar. Lo único que es claro es que va a haber gente que va a ofrendar su vida por Dios y que van a hacer la cosecha, la primera cosecha, las primicias que se van a ir con Dios durante la gran tribulación, y la otra cosecha, las uvas del furor, del enojo de Dios, que van a ser pisados en las afueras de la gran ciudad. Breve recapitulación del capítulo anterior, por si no viste el análisis, está en esta misma carpeta de videos donde examinamos uno por uno, versículo por versículo, todos los capítulos. Seguimos con la versión NBI, capítulo 15. Vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles, con las 7 plagas que son las últimas, pues con ellas se consumará la ira de Dios. Todo el capítulo 14 forma una especie de paréntesis, donde hay unas descripciones y se aumentan algunos rasgos. No esta cosa que tiene muchas veces el Apocalipsis, como que es un ascenso, como los que hacen los alpinistas hacia la cima de la montaña, pero antes de llegar a la cima, que es cuando Jesucristo vuelve para reinar sobre la tierra en el capítulo 19, hay algunas paradas intermedias donde se nos hace hacer un alto y contemplar un poco el panorama, y se aumentan, se agregan algunos detalles, y quizás se resume el contenido, como veíamos en lo de las 2 cosechas, de todo lo que va a venir en adelante en esta narración, en este decurso narrativo que es la revelación de Juan. Vi también, dice, un mar como de vidrio mezclado con fuego. De pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Detengámonos por un momento en lo del mar de vidrio, porque es un contraposto perfecto de esa imagen que aparece en el libro del profeta Isaías, ¿no? De las muchedumbres, de los goim, de los gentiles, de los que no aceptaron a Dios, como son un mar que está en constante movimiento, yendo y echando espumarajos y suciedad, lodo de un lado para otro, son inestables, son insatisfechos, están siempre ansiosos, son rebeldes, no se pueden estar quietos. Apuntecito pequeñísimo, ¿no? Hay tanta gente hoy en día que practica un cristianismo nómada. No es buena señal cuando alguien va de iglesia en iglesia probando acá, allá y nunca se establecen. Porque esa señal, esa inquietud es característica del hombre impío en general. El piadoso sabe afincarse, sabe establecerse, es estable, es una persona que se puede confiar, que se sabe a qué atenerse en cuanto a él.
Acá tenemos ese mar de vidrio que forma un contraste perfecto con esa imagen precisamente. Es un mar como de vidrio mezclado con fuego. Y acá aparece una especie de contraposición, una cosa paradójica, ¿no? Porque es transparente, son aguas, pero son como vidrio, de tan estables y quietas que se están en la presencia de Dios. O sea, la diferencia de las aguas de las que surge la bestia, que son inestables, que es el mar, ¿no? Con esas marejadas, esas idas, esas venidas, esos tsunamis, ese constante dar contra la costa como si quisieran quebrarla por momentos y en algunos lugares. A diferencia de eso, ese mar que representa la soberanía y el dominio perfecto de Dios sobre los santos, en adoración y en purificación, mezclado con fuego. De pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre, que habían resistido. Alto, pequeño detallecito sobre hermenéutica que no quería dejar pasar de largo, es el uso del verbo nikao, que quiere decir vencer, declinado de diferentes maneras, es cierto, pero es la misma palabra, vencer. Vos observá lo siguiente. En Apocalipsis capítulo 13 se habla de que la bestia le hará la guerra a los santos y los vencerá. En ese contexto quiere decir vencer, quitar la vida. Esto está capítulo 13, versículo 7. Después aparece acá en el capítulo 15, versículo 2, los que alcanzaron la victoria sobre la marca de la bestia. Y en el capítulo 12, versículo 11, se habla de los que vencieron, menospreciando sus vidas hasta la muerte. Así que estos vencedores vencieron a través de su propia muerte, no matando a nadie, sino dejándose matar. ¿Cómo una misma palabra en este caso tiene resonancias tan diferentes según el contexto y dentro del mismo libro de Apocalipsis y en el mismo idioma, griego kine, exactamente el mismo idioma, pero dos lecturas totalmente distintas? Ahora sí, proseguimos. Una de esas pocas veces de la historia bíblica, pasada, presente y futura, una de esas pocas veces en las que los cristianos tendrán no solo el derecho, sino el deber de oponer resistencia a sus autoridades. Los cristianos tenemos el deber de obedecer en todo, ¿no? Lo que se nos prescribe de parte de los poderes terrenales establecidos. Por ejemplo, hoy en día hay gente que está pensando oponerse a un calendario de vacunación, por ejemplo, una vacunación compulsiva, y dicen si es obligatorio no hay que hacerlo. Sí, si es obligatorio hay que hacerlo. Todas las leyes son obligatorias, o sea, no es que te van a llevar preso por no ponerte una vacuna eventual contra el COVID-19. Pero si sale una vacuna, como tantas vacunas que te has dado en tu vida que producen efectos secundarios, y es obligatoria, hay que dársela. No es eso la marca de la bestia. La marca de la bestia ya lo vimos en el análisis. Le dedicamos un buen trecho al capítulo 13. Tiene 2 apéndices donde ampliamos muy bien muchas de las cosas que se nos revelan ahí. Así que nos queda claro que la marca de la bestia va a ser un adminículo. No sabemos de qué tipo, si va a ser un implante, un holograma, un tatuaje. No lo sabemos exactamente. Pero cuando salga va a ser patente, va a ser manifiesto, va a ser algo declarado. Todo el mundo va a saber de qué se trata y va a saber que es un homenaje a Satanás. Y una declaración de que cada persona que se deje poner eso será posesión de Satanás. Así que va a estar perfectamente claro. No como ahora, que solamente se atan cabos de manera sumamente libre e imaginativa por momentos. Así que si hay órdenes, hay que obedecerlas. O sea, no hay que obedecerlos cuando lo que nos mandan va contra la ley de Dios. Y muchas de las cosas que ahora se están hablando no van contra la ley de Dios. Por ejemplo, vacunarse no va contra la ley de Dios. Dice, de pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la marca de la bestia y a su imagen y al número de su nombre. Tenían las arpas que Dios les había dado y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero. En este prefacio al derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios, que van a manifestar con todo detalle en qué consiste ese pisotear las uvas del lagar de la ira de Dios. El juicio sobre los incrédulos es esto. Las uvas representan la ira, el enojo. ¿Por qué? Porque cuando se descargue la indignación de Dios sobre el planeta, la gente no va a tener noción de la realidad. Va a haber un estado como groggy, ¿no? Un estado de embriaguez, de aturdimiento. Eso es lo que produce la ira de Dios cuando de verdad se manifiesta. No meramente angustia o inquietud,
como ahora que estamos viendo las señales de principios de dolores, vemos que la gente a veces está un poco desorientada, ¿no? En ese momento el planeta va a estar groggy por los golpes propinados por el enojo de Dios, del Dios viviente, a quien ellos habrán provocado asesinando masivamente a sus santos, a sus siervos, a sus creyentes. Entonces en este momento se reedita la situación de los israelitas cuando cruzan el Mar Rojo y entonan el cántico de Moisés. Tenemos otro paralelismo y otra comparación más. Esos hebreos que van a ser redimidos de la tierra antes, o sea, en este momento se van a narrar las plagas de la ira de Dios, ¿no? Pero como una visión previa estamos viendo esa liberación que van a pasar los que atraviesen la gran tribulación y sean redimidos para Dios. Porque van a estar frente a un nuevo faraón que va a ser este anticristo que se va a levantar en Europa con una fenomenal y hechicera religión, muy parecido al primer faraón, ¿no? Con sus encantadores, sus hechiceros, sus sacerdotes falsos, sus janes y jambres, acompañándolo también haciendo imágenes y prodigios que van a imitar las señales sobrenaturales de Dios para desacreditar justamente a Dios o para darle a entender engañosamente a la humanidad que el diablo tiene el mismo poder que Dios para hacer cosas sobrenaturales, lo cual no es exactamente cierto, pero puede imitar muchas señales que hace Dios, a esto nos referimos. O sea, lo sobrenatural, ahora que se habla tanto de lo sobrenatural, no es privativo de Dios. También el diablo es sobrenatural, es un ángel, tiene facultades sobrehumanas. Bueno, en estos momentos se reedita la situación del éxodo, de salir de la tierra de esclavitud hacia la libertad, y este es un canto de triunfo y de glorificación de Dios, como el que entonaron los israelitas una vez que hubieron cruzado en seco el Mar Rojo y escapado de la violencia y la perversidad de Faraón. Dice por Moisés, ¿no? El canto, el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero, con el añadido de la redención operada por la sangre de Cristo muerto por nosotros en la cruz. O sea, es la misma situación, solo que estos hebreos van a creer en Jesús como el Salvador y el Mesías prometido, enviado por Dios a morir por nosotros. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia. Entonces es un momento donde se va a poner de manifiesto la gloria de Dios en forma de un juicio terminal sobre los habitantes del mundo. Hay una gran discusión, y esto ya lo charlábamos cuando analizábamos el capítulo anterior, sobre si el Apocalipsis es parte del Evangelio o si debe figurar en nuestra evangelización del mundo. Por supuesto que sí. No es la parte lo medular, que es la muerte sustitutiva de Jesús por nosotros y su redención operada en nuestro favor y la posibilidad de salvarnos a través de meramente creer en Jesús. Eso es lo medular, la muerte, resurrección del Salvador por nosotros. Sin embargo, el anuncio del juicio de Dios, que Jesús va a venir para reinar sobre la tierra, forma parte del Evangelio. Y Jesús dijo, yo voy a volver, yo voy a reinar. Se viene el tiempo en el que van a golpearse el pecho todos los que me van a traicionar y me van a enjuiciar y me van a matar. Y todo ojo me verá, vendré entre las nubes del cielo. Bueno, todo eso lo dijo Jesucristo, es parte del Evangelio, ciertamente que lo es. Entonces esto produce adoración de parte de estos que reciben arpas para adorar a Dios en su presencia. Todo esto es el prefacio a las últimas plagas en las que se va a expresar el juicio terminal de Dios sobre los asesinos, perversos y anticristianos habitantes de la tierra, que se van a unir al último emperador, al anticristo, justamente el antimesías, que va a decir ser él mismo el Mesías vuelto para reinar sobre la tierra, y va a engañar a un sinfín de personas, incluidos muchos de los que son descendientes de Israel de acuerdo a su naturaleza y a su ADN, pero incrédulos respecto de Jesucristo cuando vino en su venida para morir por nosotros. Todos ellos van a seguir a este último emperador y se van a dejar marcar y van a adorar a este emperador, y dice la Biblia aún que van a adorar a Satanás. Es un mundo satánico el que nos espera, y sobre ese mundo Dios va a derramar su juicio.
Dice, después de esto miré y en el cielo se abrió el templo, nuevamente la visión del templo en el cielo, y el tabernáculo del testimonio, la carpa donde Dios se manifestaba ante su pueblo durante el tiempo de peregrinación por el desierto, antes de que, como se dice, Salomón le construyera a Dios una casa en piedra. Aunque ni los cielos de los cielos pueden contener a Dios, Dios permitió que para honrarlo su pueblo edificara un templo en piedra, templo que quieren ahora reconstruir, el tercer templo, ¿no? En Jerusalén Oriental, algo que suele ocupar las noticias de nuestros días. Bueno, hay un tabernáculo en este momento que expresa esa relación entre íntima, intimista, cercana, próxima de Dios con su pueblo durante su peregrinación en el desierto. No, es exento de connotaciones todo esto que estamos diciendo, por supuesto. Estamos hablando de un símbolo de esa intimidad lograda en el desierto y de gente que va a ser salva a través de un peregrinar en el desierto delante de un faraón futuro, como estábamos charlando. Del templo, de ese templo en el cielo, o sea, tiene que ver con la relación entre Dios e Israel y con el castigo o con la perversidad ejecutada por ese faraón venidero sobre los futuros hebreos convertidos a Jesús. Bueno, de ese templo salieron los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas. Estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos con bandas de oro a la altura del pecho. Uno de los 4 seres vivientes dio a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Estas mismas copas que tienen que ver con el incienso, con las oraciones de los que van a ir siendo muertos a lo largo de la gran tribulación. Esto lo hemos venido charlando muchísimo, ¿no? Que no sabemos si los 144.000 van a morir o no, etc. Bueno, lo cierto es que va a morir gente, van a morir cristianos, van a morir seguidores de Jesucristo, y mediante su muerte van a lograr la salvación. No es tan sencillo como ahora que simplemente creemos en Jesús y somos salvos. En ese momento muchos van a tener que pagar el precio de sus vidas, o de lo contrario van a quedar expuestos a la perdición si es que llegan a ceder ante el sistema de este mundo y dejarse poner esta marca de la que venimos hablando. El templo se llenó del humo que procedía de la gloria y del poder de Dios. Esa shequina, esa nube que llenaba el tabernáculo en los tiempos del Éxodo y el templo cuando fue inaugurado, las 2 veces que fue inaugurado tanto por Salomón como el tabernáculo por Moisés. Bueno, en esas 2 ocasiones la gloria de Dios llenó el templo como un humo que invadía todo e impedía que los sacerdotes pudieran ofrecer, que pudieran oficiar en el recinto del templo, porque la gloria de Dios todo lo llenaba. Bueno, esa misma gloria se llenó el templo en el cielo, dice, y nadie podría entrar allí hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Una nota menor y una mayor sobre esto. Lo primero, la gloria de Dios queda expresada también en sus juicios. La gloria de Dios se expresa para nuestra salvación cuando Jesús da su vida por nosotros y satisface Él el castigo que cada uno de nosotros debería haber sufrido por su perversidad y su maldad, por el pecado que todos nosotros, cada uno de nosotros cometimos. La gloria de Dios se expresa en misericordia, ciertamente, pero en juicio se expresa también la gloria de Dios. Es un juicio, es una restauración de un equilibrio roto por la perversidad de los habitantes del mundo. Por todos y cada uno de los pecados de cada una de las personas del mundo en cada uno de los instantes de su vida, sí. Pero muy en particular por el vil acto de asesinar a sus seguidores que va a ser muy frecuente durante los días de la gran tribulación. O sea, figurémonos todas las plagas que van a ir abatiéndose contra el género humano. Dijimos que mínimo 1 de cada 2 personas durante los tiempos del Apocalipsis van a morir. O sea, va a ser una masacre fenomenal el juicio de Dios. Y en respuesta la gente se va a volver todavía peor con los santos y seguidores de Dios, con los creyentes. Entonces Dios no va a dejar eso impune. Dios va a restablecer el equilibrio y va a ser a través de un acto sumamente enérgico y contundente, como estábamos viendo. Y una última aclaración, la gloria de Dios no es una mera opinión pública. El concepto griego de gloria tiene que ver con una palabra que es doxa y tiene que ver, alguno dirá, hasta con los sondeos de opinión, ¿no? Doxa quiere decir opinión, no solo fama o gloria.
Es la nombradía, es la fama de la que sabemos a través de los medios de comunicación, las redes sociales, los retweets, los seguidores, los followers. Bueno, ese tipo de gloria, ¿no? Que depende del reconocimiento de un otro, en este caso la humanidad o, bueno, cada una de las personas. Es esa gloria de la que se jactaba un famoso grupo de rock and roll inglés, que decían haber superado a Jesucristo en ese nivel de gloria y aprobación y aclamación de la gente. Pero la gloria de Dios tiene peso, tiene sustancia. La palabra hebrea para decir gloria implica peso. Es la misma palabra, peso y gloria es lo mismo. La gloria de Dios es una entidad propia. Dios tiene gloria por lo que es, porque Él es Dios. Así que la gloria de Dios no necesita el reconocimiento de otros. Puede que toda la humanidad desconozca la entidad y la importancia del soberano y el creador de todas las cosas. Pero la gloria de Dios tiene su propio peso, como que Él es la sustancia y el que todo lo llena en todos. Así que con esta conclusión sumamente teológica, damos fin a nuestro análisis del capítulo 15. Es un capítulo paréntesis, es cierto, te da todo el contexto como para que entiendas por qué lo de las 7 copas de la ira de Dios, de dónde viene esto y qué expresa. Claramente, la respuesta en enojo de Dios a la perversidad de los habitantes del mundo que van a matar cruelmente a sus escogidos, esos israelitas que se van a volver a Jesús durante los días finales. Así que nos vemos en el análisis ya propiamente dicho de las 7 copas de la ira de Dios. Va a ser un análisis bastante más complejo que el de hoy, por supuesto, y vamos a ver si no lo hacemos incluso en 2 partes, porque tiene lo suyo ese capítulo. Bendiciones, nos vemos.